Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana y la de San Buenaventura, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Un saludo a todos los que se conectan hoy para escuchar este nuevo episodio de Realidades Mutantes, el podcast del programa Prensa Escuela. Hoy queremos ir al pasado para volver a pensar el presente. Esperamos que ustedes nos acompañen hoy en este viaje en el cual el tema principal que trataremos será la memoria y haremos memoria para poder honrar el valor de la vida. Para esto vamos a recordar a Gonzalo Arango con su texto Elegía de Esquite, pero también nos van a acompañar otros artistas colombianos que han sabido plasmar lo que hemos vivido durante tantos años de conflicto en este país, pero que a su vez han reivindicado la paz, la vida y la dignidad. En otras palabras, lo que le estamos diciendo a este país es, por favor, cerremos nuestros oídos para esos líderes políticos o religiosos que nos quieren volver a la guerra. A la guerra hay que decirle, basta ya, nunca más. Como nación y colectivo, tenemos todo para ser un gran país. Este que acabamos de escuchar es Jesús Abad Colorado, uno de los artistas que rememoramos hoy y que les queremos recomendar porque es un fotógrafo colombiano y antioqueño que ha sabido plasmar a través de las fotografías muchos hechos del conflicto armado. Sin embargo, lo más interesante es que él, más allá de ver quiénes son los buenos y cuáles son los malos, lo que hace es mostrarnos que detrás de cada historia lo que hay son seres humanos. Por eso les recomendamos que busquen sus fotografías. Y como en Prensa Escuela nos gusta relacionar el arte con la actualidad, hoy hablamos del tema de la memoria y de la vida porque queremos llamar la atención sobre un tema que nos preocupa y este es el asesinato a los líderes sociales porque en lo corrido de este 2020 ya van al menos 20 defensores de derechos humanos asesinados según el último reporte de la ONU publicado en abril en El Colombiano. Por eso hoy queremos decir basta ya y como lo recuerda la cantautora Marta Gómez, otra colombiana que le recomendamos que escuchen, para la guerra, nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Y bueno, como les anunciamos desde el principio, aquí les dejamos la lectura de un texto que nos cuestiona y que nos deja muchas preguntas que nos debemos hacer nosotros como padres, como maestros, pero también que se las debemos hacer a niños y jóvenes. Este texto se llama Elegía de Esquite, es un texto escrito en el año 1958 por el antioqueño Gonzalo Arango. Aquí les dejamos la lectura, esperamos que la disfruten. Nada más que una rosa, pero de sangre, y bien roja como a él le gustaba, roja, liberal y asesina, porque él era un malhechor, un poeta de la muerte, hacía del crimen una de las más bellas artes, mataba, se desquitaba, lo mataron. Se llamaba Desquite, de tanto huir había olvidado su verdadero nombre, o de tanto matar había terminado por odiarlo. Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero no más que los bandidos del poder. Al ver en los diarios su cadáver acribillado, uno descubría en su rostro cierta decencia, una autenticidad, la del perfecto bandido, flaco, nervioso, alucinado, un místico del terror. O sea, la dignidad de un bandolero que no quería ser sino eso, bandolero. Pero lo era con toda el alma, con toda la ferocidad de su alma enigmática, de su satanismo devastador. Con un ideal, esa fuerza tenebrosa invertida en el crimen, se habría podido encarnar en un líder al estilo Bolívar, Zapata o Fidel Castro. Sin ningún ideal, no pudo ser sino un asesino que mataba por matar, pero este bandido tenía cara de no serlo. Quiero decir, había un hálito de pulcritud en su cadáver, de limpieza. No dudo que tal vez bajo otro cielo que no fuera el siniestro cielo de su patria, este bandolero habría podido ser un misionero o un auténtico revolucionario. Siempre me pareció trágico el destino de ciertos hombres que equivocaron su camino, que perdieron la posibilidad de dirigir la historia o su propio destino.
Desquite era uno de esos, era uno de los colombianos que más valía, 160.000 pesos. Otros no se venden tan caro, se entregan por un voto. Desquite no se vendió, lo que valía lo pagaron después de muerto, al delator. Esa fiera no cabía en ninguna jaula, su odio era irracional, ateo, fiero, y como una fiera tenía que morir, acorralado. Aún después de muerto los soldados temieron acercársele por miedo a su fantasma. Su leyenda roja lo había hecho temible, invencible. No me interesa la versión que de este hombre dieron los comandos militares. Lo que me interesa de él es la imagen que hay detrás del espejo, la que yacía oculta en el fondo oscuro y enigmático de su biología. ¿Quién era en verdad? Su filosofía, por llamarla así, eran la violencia y la muerte. Me habría gustado preguntarle en qué escuela se la enseñaron. Él habría dicho, yo no tuve escuela, la aprendí en la violencia a los 17 años. Allá hice mis primeras letras, mejor dicho, mis primeras armas. Con razón, se había hecho guerrillero siendo casi un niño, no para matar, sino para que no lo mataran, para defender su derecho a vivir, que, en su tiempo, era la única causa que quedaba por defender en Colombia, la vida. En adelante, este hombre, o mejor, este niño, no tendrá más ley que el asesinato. Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una psicología de asesino. Seguirá matando hasta el fin porque es lo único que sabe, matar para vivir, no vivir para matar. Solo le enseñaron esta lección amarga y mortal, y le hará una filosofía aplicable a todos los actos de su existencia. El terror ha devenido su naturaleza, y todos sabemos que no es fácil luchar contra el destino. El crimen fue su conocimiento. En adelante solo podrá pensar en términos de sangre. Yo, un poeta, en las mismas circunstancias de opresión, miseria, miedo y persecución, también habría sido bandolero. Creo que hoy me llamaría General Exterminio. Por eso le hago esta elegía a Desquite, porque con las mismas posibilidades que yo tuve, él se habría podido llamar Gonzalo Arango y ser un poeta con la dignidad que confiere Rimbaud a la poesía. La mano que maneja la pluma vale tanto como la que conduce el arado. Pero la vida a veces es asesina. Estoy contento de que lo hayan matado, sí, y también estoy muy triste, porque vivió una vida que no merecía, porque vivió muriendo, errante y aterrado, despreciándolo todo y despreciándose a sí mismo, pues no hay crimen más grande que el desprecio a uno mismo. Dentro de su extraña y delictiva filosofía, este hombre no reconocía más culpa ni más remordimiento que el de dejarse matar por su enemigo, toda la sociedad. ¿Tendrá alguna relación con él aquello de que la libertad es el terror? Un poco sí, pero ¿era culpable realmente? Sí, porque era libre de elegir el asesinato y lo eligió, pero también era inocente en la medida en que el asesinato lo eligió a él. Por eso, en uno de los 8 agujeros que abalearon el cuerpo del bandido, deposito mi rosa de sangre. Uno de esos disparos mató a uno inocente que no tuvo la posibilidad de serlo. Los otros 7 mataron al asesino que fue. ¿Qué le dirá a Dios este bandido? Nada que Dios no sepa. Que los hombres no matan porque nacieron asesinos, sino que son asesinos porque la sociedad en la que nacieron les negó el derecho a ser hombres. Menos mal que Desquite no irá al infierno, pues él ya pagó sus culpas en el infierno sin esperanzas de su patria. Pero tampoco irá al cielo, porque su ideal de salvación fue inhumano y descargó sus odios eligiendo las víctimas entre inocentes. Entonces, ¿a dónde irá Desquite? Pues a la tierra que manchó con su sangre y la de sus víctimas. La tierra, que no es vengativa, lo cubrirá de cieno, silencio y olvido. Los campesinos y los pájaros podrán ahora dormir sin zozobra. El hombre que erraba por las montañas como un condenado ya no existe. Los soldados que lo mataron, en cumplimiento del deber, le capturaron su arma, en cuya culata se leía una inscripción grabada con filo de puñal. Solo decía, esta es mi vida. Nunca la vida fue tan mortal para un hombre. Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Caro
Pues después de escuchar tu lectura de Gonzalo Arango y de escucharlo a él leyéndose a sí mismo con esa voz tan profunda, pienso también en Julián de Zuviría, un personaje, un referente muy importante para Prensa Escuela, pedagogo, director del Instituto Merani, quien siempre nos ha hablado de la necesidad de introducir el debate en la vida escolar. La educación hay que transformarla por completo. Sería un modelo más humano. ¿Y por qué pienso en Julián de Zuviría? Pues porque precisamente Gonzalo Arango, una vez que lo hemos leído, nos deja muchísimas preguntas que serían muy útiles en el ámbito escolar para generar debates desde las ciencias sociales, desde el lenguaje, desde las ciencias naturales, pues por citar algunas áreas del conocimiento. Y aquí hay una primera pregunta que es muy dura, muy fuerte, está en el mismo texto de Gonzalo Arango, y es que en la historia de Colombia hemos matado para vivir o hemos vivido para matar, y no necesariamente para matar personas. Matamos muchas cosas todos los días y a veces lo que más hemos agredido es justamente a la esperanza y a la posibilidad de crear. ¿De qué manera eso de matar para vivir o vivir para matar ha marcado nuestra historia? Hay otra pregunta y es ¿cómo llegan a nuestras vidas las oportunidades? Lo decía muy bien Gonzalo Arango en esta elegía de Esquite y es ¿quién hubiera sido él si no hubiera tenido las letras? Por eso le hago esta elegía de Esquite, porque con las mismas posibilidades que yo tuve, él se habría podido llamar Gonzalo Arango y ser un poeta con la dignidad que confiere Rimbaud a la poesía. ¿De qué manera usamos las oportunidades, me pregunto yo, para beneficio propio o pensando en el bien común? ¿Cuál será la diferencia de esos dos propósitos? Y algo que ha marcado mucho mi vida desde que era niña, porque es una expresión con la que crecí oyendo eso, y es ¿qué significa eso de que el vivo vive del bobo? Yo me pregunto en qué código ético se sustenta una expresión como esa que ha alimentado tanto la delincuencia por generaciones. Y bueno, esas son solo algunas preguntas. ¿Cuántas más podríamos hacernos con los niños y jóvenes con quienes conversamos a diario? Y la verdad es que no se trata pues como de dejar N conversaciones abiertas, pero sí se trata de propiciar reflexiones que nos permitan contar hasta 10 antes de actuar, que nos permitan medir las consecuencias, esas consecuencias que nos afectan la vida, bien sean los 5 minutos siguientes después de tomar una decisión o que nos van a seguir afectando por los 50 años siguientes. Ahí dejo esas preguntas y me voy a pensar en otras manifestaciones del arte también, muy importantes en nuestra historia reciente también, la de los últimos 80 años en Colombia, y vienen a mi memoria las obras de 4 mujeres, artistas plásticas, maravillosas a mi juicio, por supuesto, cuyos nombres quiero dejarles aquí para que se animen a saber más de ellas, a conocer su obra. Independientemente de ese gusto y de ese interés por su obra, ellas sí son artistas que de verdad tienen mucho para decirnos y que desde el espíritu de cada una de ellas se ha visto reflejado el dolor humano, el de la violencia sin sentido. Débora Arango. Si buscáramos el significado de la palabra rebeldía, en el diccionario aparecería algo así como dícese de Débora Arango. Y estaría escrito ese significado de esa palabra rebeldía con mayúscula sostenida, como un grito que anuncia atrocidades que salen de debajo de los tapetes. Y ella muy bien lo decía, Débora Arango, aquí abro comillas, decía, yo concibo el arte como una interpretación de la realidad. Y es esto lo que me posibilita llegar, a través de él, a la verdad de las cosas, sacar a flote lo oculto, lo falso, lo que no se puede manifestar abiertamente. Ahí cierro comillas. Y es que gracias a Débora Arango conocimos las imágenes más poderosas y conmovedoras de la situación social y política del país hacia mediados del siglo XX. Débora Arango nos evidenció el silencio al que muchas mujeres tuvieron que acogerse, no por voluntad propia, sino por decisión de una sociedad que así las obligó y así las mantuvo en el silencio. Beatriz González.
La actualidad reflejada en los periódicos ha sido motivo de inspiración para ella, para reflejar de manera ácida la realidad política del país. Entonces yo soy una persona que está tomando la reportería gráfica para volverla en cierta forma al nivel de una obra de arte para que perdure. Ella decía en una entrevista que le hizo El Espectador que desde el punto de vista artístico había dejado de sonreír desde 1985. Ethel Gilmore. Ethel no era colombiana, pero hizo su vida en Colombia desde 1971, no precisamente por arte de magia, pero sí como por arte del amor, pues su pareja era colombiana y vivió aquí muchos años en su compañía. Su obra dio cuenta de muchas de nuestras realidades violentas, especialmente de esas que se gestaron en los años 80 y justamente por cuenta también del narcotráfico. Para mí pensar en Ethel es tener enfrente un Guayacán amarillo en explosión de vida. Doris Salcedo. Tal como nos lo cuenta una noticia sobre ella en El Colombiano, una noticia de noviembre del año pasado, de 2019, sus obras reflejan el dolor humano causado por el conflicto armado colombiano. Todos perdimos la guerra y todos somos sobrevivientes de guerra. Quebrantos es una de las piezas de la serie Actos de Duelo y que trae a la memoria a los líderes sociales asesinados después de la firma del proceso de paz en Colombia. Es impensable, pero es real. Muchos han seguido siendo vulnerados, muchos han sido asesinados aún después de esa firma del proceso de paz. Y me pregunto, Caro, también se los pregunto a ustedes, y aunque parezca redundante, ¿cuántas preguntas por hacerle a las noticias? ¿Cuántas preguntas nos quedan sobre el valor de la vida, especialmente en esta cuarentena que, si bien ha frenado la frecuencia de los muchos actos delictivos, no los ha confinado? ¿Cuántas obras de arte para comprender la historia con otros ojos? Cuántas crónicas poéticas, así la defino yo, como la elegía de Esquite de Gonzalo Arango, para entender nuestra historia. Todas ellas nos permitirían abrir debates, generar conversaciones, especialmente en la escuela, en una escuela que ahora está abocada a abrirse de muchas otras maneras y que nos invita a pensar la presencia del maestro y las conversaciones desde una perspectiva diferente. Espero entonces que de aquí surjan muchas preguntas que nos permitan seguir conversando a todos y espero que volvamos a encontrarnos con Prensa Escuela en Lecturas Mutantes. Y para finalizar este episodio de hoy, creo que es importante, Clara, que también recordemos y cerremos con una de las preguntas que nos deja Gonzalo Arango en su texto. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. La próxima semana encontrarán otro tema de actualidad para discutir. Los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día, a través de la música y la literatura, que son atemporales.